Carl Gustav Jung, psiquiatra, filósofo, psicólogo, bien uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Él ganó el premio Goethe de literatura y fue candidato al Nobel de literatura. Sus libros se leen con mucho gusto, se consiguen además muy buenas ediciones. Un estudioso de los mitos, las leyendas, la antropología, un gran viajero también. Fue el que habló del inconsciente colectivo. Él se dio cuenta que había un inconsciente individual, el que había escrito Freud, pero que había aún estratos más profundos en el inconsciente colectivo, que tenían que ver con lo que todos los hombres, todos los seres humanos, fantaseamos, tememos y compartimos. Él se dio cuenta que había contenidos inconscientes que, más allá de las diferencias de países o de etnias o de naciones, estaban ahí presentes. Habló de los arquetipos, que eran ideas innatas que efectivamente constituían el acervo del inconsciente colectivo. Mm, la psicoterapia con él era distinta a la de Freud, no usaba tanto el diván, sino el contacto cara a cara, muy pendiente de ver cómo desarrollaba también la individuación y la transformación espiritual en sus pacientes. Escribió también sobre psiquiatría y cultura, psiquiatría y antropología, y efectivamente este gran erudito es también otra de las mentes más brillantes que ha tenido esta especialidad. Carl Abraham postuló un modelo de psicodesarrollo desde lo sexual, desde las zonas erógenas. Eh, él, junto con su maestro, con Sigmund Freud, entonces estableció las etapas oral, anal, fálico-edípica, de latencia y de genitalidad adulta en el psicodesarrollo. John Watson, brillante psicólogo, se dio cuenta que Freud y el psicoanálisis se iban por el inconsciente. Él quería era trabajar con la conducta observable y quería ayudar a los pacientes, pero modificando las conductas. Con esto creó el conductismo, otra de las grandes escuelas en psicoterapia, un abordaje más médico, más biológico, más científico, tal vez que el psicoanálisis, pero también con grandes críticas, por lo mismo que solamente se dedica el conductismo a dar, digamos, pautas de premio o castigo, de estímulo o de castigo frente a ciertos hábitos que se deseen borrar. También trabajó mucho como publicista y fue uno de los pioneros del neuromarketing. John Watson, padre del conductismo. Ernest Jones, psicoanalista, estudioso del narcisismo. Pierre Teilhard de Chardin, uno de los más interesantes filósofos y antropólogos del siglo XX. Vince Vanga, psiquiatra y filósofo, él describió un tipo de demencia, asimismo hizo unos interesantes trabajos de psicoanálisis de la Annie Klein, la madre de la teoría de las relaciones objetales. Ella indagó también en conceptos como la envidia, el pecho materno, la ecuación pecho-pene, muchos aspectos interesantes del psiquismo de los niños, y también llevó una técnica propia en psicoterapia. Karl Jaspers, psiquiatra, filósofo, teólogo, él introdujo el concepto de situación límite para alertarnos sobre aquellas situaciones extremas en las que el sistema de valores se pone a prueba, la misma supervivencia se pone a prueba, pero encontramos también la solución en medio del problema.
Y finalmente la fe, la determinación y el coraje nos pueden ayudar a vencerlas. Tan pronto salimos de dichas situaciones límites, seremos más maduros psicológicamente, habremos aprendido más de la vida. También describió cómo eran las ideas delirantes, las ideas deliroides, los trastornos del pensamiento. Definió claramente cómo era un delirio y también hizo unos aportes interesantes a la psicoterapia, sobre todo con su famoso método biográfico, el pedirle al paciente que narre cómo ha sido su vida o que construya su biografía, hace que el paciente tenga más elementos para el cambio. Otto Rank, un estudioso del psicoanálisis y la psiquiatría en su relación con el arte, con la vida social, con la literatura, con los mitos. René Spitz estudió los famosos organizadores del desarrollo infantil, desde la risa del tercer mes, la angustia ante los extraños en el octavo mes de vida, el no, la aparición del no a los 12 meses, y escribió obviamente unas etapas interesantes del desarrollo infantil. Asimismo, describió en pacientes hospitalizados en la Segunda Guerra Mundial el síndrome de hospitalismo y de depresión anaclítica. Él se dio cuenta que los hospitales podían ofrecer muy buena nutrición, buenos medicamentos, buena infraestructura, buena tecnología, pero que si no había un abordaje cariñoso, paternal, amoroso hacia los pacientes, igual se morían. Esos bebés, esos niños se morían, hacían depresiones anaclíticas y terminaban muriendo. Por eso, gracias a él, en todas las unidades de pediatría se empezó a dar un tratamiento mucho más amoroso a los pacientes. Él era médico pediatra, después estudió psiquiatría y después estudió psicoterapia. Harry Stack Sullivan, el padre de la psicología interpersonal, muy influyente en los Estados Unidos, también con gran cantidad de discípulos. Luis López de Mesa en Colombia, bajó mucho la psicohistoria y trató de aplicar la psiquiatría en el campo de la educación. Kurt Schneider, discípulo de Jaspers, describió los síntomas de primer rango en la esquizofrenia. Prácticamente si hay síntomas de Schneider, tenemos claramente un diagnóstico de esquizofrenia. Estos son las alucinaciones auditivas indirectas, es decir, alucinaciones en las que el enfermo oye que dos o más voces comentan entre ellas la conducta o los pensamientos del paciente. También las ideas delirantes, tal cual como las había escrito Jaspers, irreversibles, inamovibles, inmodificables. Schneider escribió como eh, las ideas delirantes y las alucinaciones eran casi patognomónicas de la esquizofrenia. También estudió el trastorno antisocial, el trastorno sociopático de la personalidad y hizo unos aportes también muy interesantes a nivel de semiología psiquiátrica y psicopatología. Hermann Rorschach, o el test de personalidad, está basado en las manchas, dando una interesante oportunidad de asomarse a los contenidos de cada persona, en medio de el concepto de la proyección, un concepto freudiano. Finalmente la gente ve lo que tiene adentro. Creo el primer test proyectivo de la personalidad. Karen Horney, difusora del psicoanálisis en los Estados Unidos. Don Gregorio Marañón y Posadillo, psiquiatra, neurólogo, un gran erudito, el padre de la psicohistoria, es decir, de cómo podemos analizar e interpretar la vida de personajes históricos utilizando la psiquiatría, el psicoanálisis. Kretschmer, junto a Paul Sheldon, hizo
una de las interesantes descripciones de cómo ciertos biotipos se asociaban a ciertas enfermedades mentales. Entonces, la ciclotimia y la bipolaridad en los obesos, la esquizofrenia o la esquizoidea en los que son muy delgados y longilíneos, la irritabilidad y la tendencia a hacer enfermedades cardiovasculares y a tener personalidades difíciles, digamos, mal genio en los pacientes que son mesomórficos o atléticos, etc. Donald Fairbairn, uno de los grandes estudiosos de la patología esquizoide, postuló la presencia de objetos internos. Dichos objetos internos pues son derivados de las introyecciones de figuras de la infancia. No solamente los papás, sino también otras figuras relevantes y de autoridad. Los objetos constructivos o los objetos buenos son los que hacen que el niño crezca identificándose con buenos modelos y aprenda y se sienta amado. Los modelos malos o perseguidores son aquellos modelos u objetos que siguen carcomiendo la conciencia del niño, aun cuando ya es un adulto y se asocian mucho a patología mental y a desgaste emocional. Hans Alexander, formidable psiquiatra y psicoanalista, el padre de la medicina psicosomática y la psiquiatría de enlace. Él entendía que muchas enfermedades tenían un correlato psíquico y también, tal como vamos a ver en la clase de trastornos somatomorfos, pues se dio cuenta que muchos padecimientos, la alopecia, por ejemplo, el asma, muchas úlceras, el síndrome de intestino irritable, muchas alteraciones dermatológicas, eczemas resistentes al tratamiento, dermatitis, muchos elementos como la caspa, la llamada psicosis de la barba o dermatitis de la barba, mmm, y otras patologías tenían que ver con lo psiquiátrico y mejoraban ostensiblemente en la medida en que el paciente entraba a psicoterapia. Con Moreno, el padre del psicodrama, utilizaba técnicas del arte dramático, técnicas del teatro, para, por ejemplo, la técnica de la silla vacía o de la tienda mágica o el juego de roles. Un montón de técnicas utilizamos todavía hoy en día en la terapia de grupo o en la terapia de familia o pareja. Fritz Perls, de los grandes psicoterapeutas, un psicoterapeuta heterodoxo, muy original, muy interesante, que insistía en la expresión emocional y la espontaneidad. Alfred Kinsey, el primer sexólogo propiamente dicho, abordó la conducta sexual desde la óptica de la psicología y la psiquiatría. Anna Freud, la hija de Sigmund, difundió el psicoanálisis freudiano, de todo en el medio anglosajón en el que ella se desenvolvió. Wilhelm Reich, otro psiquiatra y psicoanalista, el padre de la revolución sexual, él decía que en la medida en que la sociedad se liberara de tantos tabúes, de tantas represiones sexuales, Occidente iba a curarse. Efectivamente no pasó, no es o no basta, no es suficiente ese camino, pero bueno, reclutado por ser el promotor de la revolución sexual, Margaret Mahler habló de los pasos de individuación, separación y reacercamiento a la madre en cuanto al psicodesarrollo. Donald Winnicott, pediatra y también psiquiatra, padre de la escuela intermedia en el psicoanálisis, intermedios entre los freudianos y los kleinianos, insistió mucho en las funciones maternas, en que hacía que una madre fuera suficientemente buena. Insistió en el holding, es decir, el sostén, que una madre sostuviera con amor a su hijo,
no solamente el sostén físico, sino el sostén emocional también, el estar pendiente del niño, nutrirlo, responder a sus necesidades, el handling, o sea, las caricias, los mimos, los cariños que la madre le transmite al niño, el cantarle al bebé, tratar con amor al bebé, que se asociaba efectivamente a mejor peso, a mejor ganancia de talla, a mejor salud en el neonato, y la presentación de objeto, especialmente la presentación del padre. Las madres malas se quedan ahí en una fase simbiótica con los niños, y en cambio las buenas madres son capaces de salir de la diada simbiótica a la triangulación, ya ser papá, mamá e hijo. Asimismo, en psicoterapia, fue un estudioso de la transferencia, la contratransferencia, insistía mucho en que el psicoterapeuta debía ser como el objeto transicional y poder acompañar en todas las vicisitudes a sus pacientes, en los cambios de vida, en las crisis de la vida a los pacientes. Describió el objeto autístico y el objeto transicional e hizo también grandes aportes al entendimiento de la psiquiatría infantil. Jean Piaget estudió con Binet y con Simon, los primeros que hicieron test de inteligencia. Piaget estableció los estadios del desarrollo de la inteligencia, empezando con lo sensoromotriz, pasando por lo preoperacional, llegando luego a la inteligencia o al pensamiento lógico concreto y al final al pensamiento lógico abstracto. Wilfred Bion, uno de los psiquiatras más interesantes de todos los tiempos, porque utilizaba mucho ecuaciones, símbolos, fórmulas matemáticas para darse a entender. Uno de los grandes terapeutas de grupo, el liderazgo positivo y liderazgo negativo en el grupo, de la función K o de conocimiento, K por knowledge, conocimiento, comprensión, la función menos K cuando el paciente no quería hacer introspección, no quería aprender, no quería hacer insight, no quería mejorar, función menos K, no conocer, reversión de la perspectiva, cuando el paciente se atrinchera en sus opiniones y dogmas y no es capaz de aceptar ninguna sugerencia que venga del terapeuta. Vicisitudes de la psicoterapia como el impasse y obviamente también trabajó muchísimo lo de la teoría de relaciones objetales. Muy interesante los aportes todavía vigentes hoy en día. Otros autores, Menninger, propulsor del psicoanálisis en Norteamérica, Michael Balint, o Mijael Balint, mm, creador de los grupos Balint, junto con su esposa Enid, y al mismo tiempo un estudioso de las enfermedades psicosomáticas. Henri Ay, el padre de la psicología organodinámica, él quería una teoría completa, una teoría del todo en psiquiatría, en la que se abordaran los aspectos psicológicos y también los médicos y orgánicos. Jacques Lacan, gran psicoanalista, conceptos como la ley del padre, el nombre del padre, el estadio del espejo, el deseo, la mirada del otro, mm, uno de los grandes teóricos de cómo era que se daban algunos mecanismos de defensa como la forclusión, descrito por él, y también indagó mucho sobre las funciones paternas, sobre cómo la figura del padre era fundamental para la configuración del superyo y la obediencia a las normas sociales y a la sana convivencia. Alexander Luria, el padre de la neuropsicología, Milton Erickson, uno de los grandes psicoterapeutas, tal vez el mejor psicoterapeuta de todos los tiempos, Gregory Bateson, el padre de la teoría sistémica, John Bowlby, famoso por su teoría del apego, hablando del apego seguro y el apego inseguro, Carl Rogers, el padre de la psicología humanista, junto con Abraham Maslow,
y también promotor del modelo de psicoterapia centrado en el cliente. Bruno Bettelheim, muy buen psiquiatra infantil, hizo un libro muy interesante de análisis de los cuentos de hadas. Erik Erikson, oso por el ciclo vital, por entender todos los momentos y crisis que pasa el hombre desde el nacimiento hasta la muerte. Enrique Farel, buen terapeuta de parejas, es uno de los grandes teóricos de cómo ayudar a matrimonios en crisis. Jean Delay es, eh, digamos, junto a Pierre Decker, uno de los impulsores de la psicofarmacología. Merleau-Ponty aunó psiquiatría, psicoanálisis y fenomenología. Viktor Frankl, psiquiatra, filósofo, teólogo, uno de los grandes estudiosos de la espiritualidad y la religiosidad en psiquiatría, de los beneficios de la religión a nivel de salud mental, padre de la logoterapia, que se usa muchísimo en terapia de grupo y en manejo de adictos, de todo tipo, sobre todo drogodependientes, y asimismo un superviviente del Holocausto. Por eso insistía mucho en la filosofía existencialista y en encontrar un para qué, para encontrar un cómo frente a las dificultades. Un autor muy interesante que efectivamente de los limones que le dio la vida supo hacer limonada, de los maltratos en los campos de concentración nazis aprendió muchísimo y sus libros, sobre todo El hombre en busca de sentido, son verdaderas joyas de la psiquiatría. Eric Berne, el padre del análisis transaccional y la teoría de juegos. Julián de Ajuriaguerra, uno de los pioneros de la psiquiatría infantil. Heinz Kohut, muy buen psicoanalista, indagó fenómenos de narcisismo y transferencia narcisística. Al mismo tiempo desarrolló el concepto del self, inicialmente un concepto junguiano que él desarrolló muy bien, hablando de self bien cohesionado, mal cohesionado. Albert Ellis, el padre de la terapia racional emotiva. William Masters y Virginia Johnson. Masters y Johnson trabajaban en pareja, eran esposos, muy buenos sexólogos, estudiosos de manejo de disfunciones sexuales. Aquí está Pierre Deniker, el otro gran científico junto a Jean Delay en los psicofármacos. Francis Crick, este fue el que se ganó el Nobel por el modelo de la cadena de ADN en doble hélice. Mm, Aparte de sus estudios en genética, también sobresalió por los estudios en neurociencias y por ser uno de los padres de la neurofilosofía. Eduardo Echegoyen, argentino, uno de los grandes teóricos del psicoanálisis. Paul Václavic, uno de los fundadores de la teoría de la comunicación y de cómo la comunicación afectaba, si era inadecuada, la salud mental de las personas. San Juan Pablo II destacó mucho, sobre todo en su época de filósofo, de profesor de filosofía en la universidad, conceptos como cultura de vida, cultura de muerte, personalidad, personalismo, todavía son importantes, teología del cuerpo, etc. Humberto Rosselli, colombiano, estudioso de la psiquiatría comunitaria. Aaron Beck, nació en 1921, lastimosamente murió ya en el 2021, alcanzó a vivir 100 años, prolífico. Qué bueno que esos 100 años él los utilizó muy bien. Es el padre de la terapia cognitivo-conductual, uno de los que utilizó el conductismo de Watson, pero aunándole los aportes de Ellis, supo hacer una teoría maravillosa.
que es hoy por hoy tal vez el modelo de psicoterapia más exitoso y más famoso, el modelo de terapia cognitivo-conductual. Ustedes van a ver que en casi todos los protocolos y guías clínicas aparece este modelo de psicoterapia, la cognitivo-conductual, porque efectivamente echa mano de la corrección de los hábitos, como decía Watson, pero también, como decía Ellis o como postuló él mismo, el cambio en las cogniciones, el cómo comprende el paciente el mundo. Bill Carlson, neurocientífico, Vallejo Nájera, psiquiatra, psicohistoriador, Elizabeth Kubler, una psiquiatra que habló de las famosas fases del duelo, Lawrence Kohlberg, psicólogo, el padre de la teoría del desarrollo moral, de cómo en el psicodesarrollo pasamos del temor al castigo a la moral más alta, que es hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien. Santiago Martínez Fornés, buen psiquiatra español, Javier Mariátegui, un psiquiatra peruano, filósofo, teórico político, describió el trastorno fronterizo o trastorno límite de la personalidad. Harold Kaplan, un psiquiatra estadounidense, sintetizó todos los hallazgos en psiquiatría. Todavía ustedes ven que en la bibliografía de todos los estudios en psiquiatría está el gran texto de él, tanto el Tratado de Psiquiatría como la Sinopsis de Psiquiatría de Kaplan. Otto Kemberg está vivo todavía, brillante, también experto en patología límite. Él es chileno y ha sido uno de los estudiosos de cómo ciertos objetos perseguidores en la infancia tienen que ver con la estructuración de una patología límite en la adultez. Humberto Maturana, también latinoamericano, chileno, él ha hablado de conceptos como autopoiesis, neuroregulación, homeostasis en psiquiatría. También es un abanderado de la psicoeducación. Eric Kandel describió cómo la psicoterapia modificaba efectivamente ciertos cableados cerebrales, o sea, cómo la psicoterapia puede cambiar el cerebro, es una cosa interesante. Stanislav Grof, el padre de la psicología transpersonal, Oliver Sacks, neurocientífico y también divulgador de la neuropsicología y la neuropsiquiatría, Daniel Stern, un psiquiatra que se dedicó a trabajar en cómo se iba desarrollando el self en el bebé, Rodolfo Ginás, colombiano, el autor de una interesante hipótesis de cómo se crearía la ilusión del yo, la ilusión de un yo mental con base en cierta regulación tálamo-cortical. Otto Dörr, un psiquiatra chileno, muy estudioso de la psiquiatría de familia. Timothy Crow, neurocientífico, estudioso de la esquizofrenia. Hoy en día todavía se utiliza la clasificación Crow 1 y Crow 2 en neuroimágenes para definir el pronóstico de las esquizofrenias. Fiorini, padre de la psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Anselm Grun, influenciado por Carl Jung, usa los arquetipos para manejar a los pacientes. Es un psicólogo y psicoterapeuta brillante, además es monje benedictino. Don Francisco Javier Varela, neurocientífico, lastimosamente murió muy prematuramente, pero alcanzó a dar grandes avances en cuanto a la comprensión de cómo funciona el cerebro humano. Julio Vallejo, bien tratadista de la psiquiatría, historiador de la psiquiatría. Los esposos Schwarzland también tienen que ver mucho con la neurofilosofía. Richard Gallagher, si ustedes ven el texto de Historia de la Psiquiatría que escribí, él también, uno de los expertos a la hora de diferenciar cosas que son psiquiátricas mentales de cuestiones que sí harían caso a otro tipo
de escenarios como la posesión demoníaca. Charles Nemeroff, psiquiatra, psicofarmacólogo, uno de los grandes expertos en este campo de las neurociencias. Alvin Rosenfeld, un psiquiatra formidable también, discípulo de Bettelheim. David Boss, el padre de la psicología darwiniana o psicología evolucionista. Y por último tenemos a James Rundle y Michael Weiss, que son dos grandes psiquiatras de enlace. Bueno, doctores, aquí hicimos un recorrido bonito, ameno, sobre los grandes aportes de algunos de los personajes de la historia de la psiquiatría. Como les digo, lo ideal es que puedan leerse el libro completo, que con mucho amor se los compartí gratuito. Es un libro que ya la segunda edición sale a la venta este año, pero para ustedes el conocimiento es gratis y esta historia de la psiquiatría puede ayudarles a comprender muy bien pues, cómo ha sido el devenir de esta joven y sublime especialidad. Esto es todo entonces por esta clase. Vamos a dejar lo que de parte de Canatura se llama el biodescanso. Vayan, cómanse alguito, si quieren, descansen un poco y nos vemos a las 4:10, ¿de acuerdo? 4:10, doctores, nos encontramos de nuevo. Listo, doctor.